¿Qué tal amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. Atención, la pregunta que nos planteamos ahora en estos momentos es si el presidente Petro radicaliza el clima político. Es una pregunta muy interesante que sin duda la propuesta de una constituyente es un cañar del presidente Gustavo Petro, como decimos en Barranquilla, es un metemono. Esto exacerba el miedo, radicaliza las variantes de la derecha oligárquica colombiana y pone el foco de la discusión en cuestiones abstractas, lejos del bienestar de la ciudadanía. De hecho, el primer mandatario crearía un caos mental en sus seguidores y en la oposición. Tiene la capacidad para meterle leña al fuego, a la controversia y distraer a la opinión pública de su gestión administrativa. Al mismo tiempo, con este actuar, el presidente Petro fomentaría un clima peligroso, casi patógeno, con las fuerzas opositoras. Esto es, crea un caldo de cultivo para la radicalización de los sectores más retrógrados del país y estimularía unas condiciones subjetivas para impulsar la guerra de ideas dentro de la dinámica del conflicto armado colombiano que nunca se ha desactivado. Vale decir esta pregunta: ¿es posible una constituyente? Bueno, veamos. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente para tramitar las reformas que están estancadas en el Congreso, por ahora no tiene ninguna posibilidad, por una sola razón. Es una iniciativa que debe pasar por el Congreso. Y este es el principal obstáculo que Petro tiene. Si no ha podido sacar adelante ninguna de las reformas puestas a consideración del legislativo, más lejana estaría la convocatoria de una constituyente, porque es un poder importante que tendría Petro. Ahora bien, si la derecha aceptara ese desafío de la constituyente, Petro, la izquierda y el país saldrían perdiendo. ¿Por qué? Aquí te lo voy a explicar. Aunque suene absurdo y contrario a la escasa posibilidad de que la fuerza presidencial convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, esta siempre va a estar latente. Ella responde a la voluntad de los mandantes y no de los mandatarios. La Constitución Nacional, en su artículo 370, señala: la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Escuchen lo último. Por ejemplo, en el hipotético caso de que el presidente Petro logre la mayoría en el Congreso para tramitar la convocatoria de la constituyente, no tiene la suficiente correlación de fuerza popular para alcanzar una mayoría ciudadana. Si ello fuera así, las manifestaciones a favor de las reformas y de las iniciativas presidenciales fueran desbordantes y permanentes. Los mayores apoyos a las reformas de Petro fueron las marchas del 7 de junio del año pasado, 2023. Según la Policía Nacional, se movilizaron 16,000 manifestantes, en tanto que las manifestaciones contrarias al gobierno son de mayor impacto desde el punto de vista participativo, si observamos las cifras que nos proporciona la misma Policía Nacional. Atención, el 6 de marzo del 2024, esto está fresco, se manifestaron 52,000, Bogotá puso 15,000 y Medellín 35,000. Si bien es cierto que Gustavo Petro juró respetar la Constitución de 1991, el hecho mismo de que está pensando en ir a una Asamblea Nacional Constituyente no significa per se que la irrespete,
Si su política transaccional con los caciques del Congreso no le funcionó para tramitar las reformas que presentó, la lógica política lo lleva a pensar en otra instancia democrática superior transitoria, y esta es la constituyente. El hecho de que el presidente piense en una constituyente no se puede calificar como una fractura de la democracia, tal como lo dicen los diferentes sectores de la derecha colombiana, especialmente de la ultraderecha de Álvaro Uribe, como lo hizo en el 2004 cuando reformó la Constitución con el articulito 197. En el 2009 se develó su ansia de poder al querer aspirar por tercera vez a la presidencia reformando ese mismo articulito que la Corte Constitucional tumbó gracias a los constitucionalistas. Luego, en el 2012, cuando siendo jefe del partido de la U, se declaró opositor al gobierno de Juan Manuel Santos, apeló a la idea de la constituyente para hacer del Congreso una corporación unicameral. Asimismo, en el 2020, Paloma Valencia, destacada senadora del uribismo y del Centro Democrático, en la primera sesión del Congreso planteó que se convocara la constituyente para reformar la justicia cuando un juez envió al expresidente Uribe al ubérrimo por cárcel. En otras palabras, la derecha colombiana es la que más deseo tiene de que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que ellos mismos han reformado la Constitución de 1991 40 veces, 40. La izquierda con Petro una sola vez, es decir, la última en julio del 2023 mediante el acto legislativo número 01 del 2023, cuando reconoció al campesinado como sujeto de derechos, reforma constitucional. Sin lugar a equívocos, cualquier cosa que Gustavo Petro proponga siempre va a tener la controversia de sus contrarios. Esta asamblea, que hoy podría ser un tiro culatero para el gobierno y la democracia, en estos momentos no es conveniente para el presidente ni para el país, porque las fuerzas reaccionarias retrógradas tienen más incidencia sobre la opinión pública que la misma opinión del presidente Petro. Veamos entonces qué puede suceder con este pensar de la Constitución. Yo simplemente le estoy diciendo esto para incomodarlo mentalmente a fin de salir de ese caos en el cual nos encontramos, caos mental. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis. Le pido de corazón que nos ayude a la difusión de nuestro canal. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones de nuevos análisis. VoxPopuli.digital, periodismo al servicio de una nueva conciencia.